Bienvenidos a nuestra aula virtual que está destinado a mis alumnos de séptimo grado C y D de la escuela número 59, Dr. Nicolás Avellaneda, de la localidad de Quitilipi, Chaco. En esta ocasión vamos a trabajar en el área de ciencias sociales y como tema elegido va a ser el análisis de la Constitución Nacional Argentina. El análisis donde vamos a encontrar lo que son los deberes, los derechos, las garantías y algunos artículos a destacar. La pregunta obligada en primer lugar va a ser la siguiente. ¿Por qué es importante que los niños de séptimo aprendan qué es la Constitución Nacional Argentina? En primer lugar, siempre es importante que cualquier ciudadano de nuestro territorio nacional argentino conozca lo que es la Constitución Nacional, porque ahí vamos a encontrar nuestros derechos, nuestras garantías y también nuestras obligaciones como ciudadanos. Pero hacemos hincapié en séptimo grado porque todos los niños de séptimo de todas las escuelas de nuestro país hacen una promesa de lealtad a la Constitución Nacional los 1 de mayo de todos los años. Más adelante voy a explicar por qué se realiza en esa fecha. Vamos a repasar lo que venimos dando y lo que vamos a dar sobre la Constitución Nacional. Lo realicé en estos gráficos, en estos cuadros que estamos dando técnica de estudio en el área de lengua y podemos colaborarnos y aprender en ambas materias. Como eje principal, ubiqué a la Constitución Nacional Argentina, que es la ley suprema que organiza nuestro país y establece derechos y garantías. Garantiza esos derechos y garantías a todas las personas nacidas en nuestro país o nacionalizadas. ¿Qué significa eso? Personas que nacen en otros países pero deciden vivir en el nuestro como argentinos. Por eso tienen que saber y analizar lo que es la Constitución, porque también rige para ellos todo lo que dice, tanto en derechos, garantías, deberes y obligaciones. Reconoce en la Constitución los derechos a las personas, a los trabajadores, los gremios, la seguridad social y también los de la familia. La primera parte que vamos a encontrar va a ser el preámbulo que encabeza la Constitución Nacional y es una introducción de lo que vamos a encontrar ahí, donde declara valores que deben respetarse. Algunos de esos valores son la unión nacional, la paz, el orden, la justicia, la defensa común, el bienestar general y la protección de la libertad de todos los habitantes. Seguimos repasando y en esta ocasión van a ser las partes de la Constitución, que son tres: la parte dogmática, orgánica y social. La dogmática en este caso refleja las garantías de los individuos. Se puede resumir en los derechos humanos. La orgánica refiere al cuerpo de los principios, instituciones y normas de la Constitución que organizan, administran y regulan a la estructura de los poderes del Estado. En la próxima diapositiva repasamos lo que son los poderes del Estado. Tenemos después la parte social que trata el sistema de instituciones y normas que promueven y regulan el bienestar de la sociedad. En la estructura, en primer lugar, dijimos que está el preámbulo, ¿sí? Después tenemos la primera parte que comprende 2 capítulos. En el primer capítulo vamos a encontrar declaraciones, derechos y garantías y van del artículo 1 al artículo 35. En el segundo capítulo van a ser los nuevos derechos y garantías que van del artículo 36 al 43.
En la segunda parte corresponde a las autoridades de la nación. También poseen dos títulos. En el título primero encontramos el gobierno federal. En el segundo título está el gobierno de la provincia. En el gobierno federal posee tres secciones. La primera sección es el gobierno federal, la segunda el poder ejecutivo y la tercera el poder judicial. Otra de las partes son las disposiciones transitorias. La segunda parte dijimos que estaba compuesta por los poderes del Estado, que estos poderes del Estado vamos a encontrar en la Constitución provincial, pero ya lo vamos a ver más adelante. En este caso vamos a hablar de lo que sea nacional. En el Poder Ejecutivo tiene como función gobernar y administrar el país, está encabezado por el presidente de la Nación y con la ayuda de sus ministros. El Poder Ejecutivo, el Legislativo tiene como función elaborar y aprobar las leyes, está encabezado por el Congreso Nacional y conformado por senadores y diputados. El Poder Judicial tiene como función administrar la justicia, está encabezado por la Corte Suprema y los tribunales de justicia, conformado por los jueces. También tenemos las disposiciones transitorias, que son normas destinadas a establecer el régimen de transición entre las normas que dejan de tener aplicación y las normas que entrarán en vigencia después de la reforma. Desde 1853, nuestra Constitución se ha reformado en varias ocasiones, ¿sí? ¿Por qué se reforman? Porque la sociedad no es algo estático, estructurado, va cambiando a través del tiempo y necesita modificar algunos derechos y algunas obligaciones según las necesidades de la sociedad. Las reformas de la Constitución Nacional desde 1853 se realizaron en los siguientes años: 1860, 1866, 1898, 1949, 1956, que fue una proclama militar, 1957, 1972 y la última reforma que tuvimos fue en 1994. La reforma en 1860 eh, fue el Pacto de San José de Flores. En 1866 los derechos de exportación, 1898 los diputados, censo nacional, aumentó el número de ministros. En 1949 cambió las disposiciones relativas a la reelección presidencial, derechos de segunda generación, igualdad jurídica del hombre y la mujer. En 1957 se incorporó a la Constitución Nacional el artículo 14 bis. En 1972, enmienda de carácter temporario, modificación de los mandatos electivos y en 1994, nuevos derechos y garantías y modificó disposiciones relativas a la organización del gobierno. Vamos a destacar algunos de los artículos que serán relevantes para los siguientes contenidos que vamos a dar. Vamos a destacar el artículo número 1 que habla sobre nuestro sistema de gobierno y dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal según lo establece la presente Constitución. Explicamos entonces las formas de gobierno representativa. El gobierno es ejercido por el pueblo a través de sus representantes elegidos por el voto. Los ciudadanos estamos representados siempre por los políticos que son elegidos en forma electoral en cada elecciones, ¿sí? En cada elección se presentan los políticos, se vota y el ganador es el que administra las necesidades del pueblo.
La republicana se basa en la división, control y equilibrio de poderes con el objetivo de garantías, libertades individuales. Se divide en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En la parte federal está basada en la división territorial del poder entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales autónomos en el establecimiento de sus instituciones y de sus constituciones locales, quienes conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Voy a resaltar el artículo 14 bis, ya que fue incorporado en una de las reformas y fue muy importante para los derechos de los trabajadores, y dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagos, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igualdad en la remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección. Nosotros el año pasado trabajamos algunos textos donde conocimos cómo eran las condiciones de los trabajadores antes de la incorporación de este artículo 14 bis, y vimos que no eran para nada justas, para nada equitativas. Entonces, a partir de esta reforma y la incorporación del artículo 14 bis, los trabajadores tienen estos derechos. También vamos a resaltar el artículo 44, que habla de los derechos de los niños. Establece que son derechos de los niños: la vida, la integridad física, la salud y seguridad social, la alimentación equilibrada, un nombre y una nacionalidad, cuidado, amor, la educación, la recreación, la libre expresión de su opinión. No todos son derechos en la Constitución. Como siempre digo, tenemos derechos, pero también tenemos deberes y obligaciones. En este cuadro que están observando es un resumen de algunos de los deberes que tenemos que tener los ciudadanos. Tengo el deber de respetar a los demás sin importar su sexo, nivel socioeconómico, nacionalidad, religión o sus impedimentos físicos y mentales. En conclusión, la sanción de la Constitución Nacional Argentina se realizó el 1 de mayo de 1853 en la provincia de Santa Fe. Es por eso que todos los 1 de mayo los niños de séptimo grado realizan la promesa de lealtad a la Constitución. Tienen que saber qué es la Constitución Nacional Argentina, analizarla en forma respetuosa y consciente, porque es un acto muy importante que lo van a hacer el 1 de mayo, ¿sí? En cuanto a las actividades, voy a mandar en PDF las actividades relacionadas a estos temas. Hay algunos temas que dimos de repaso y hay otros temas nuevos que este video le va a servir para soporte, para ayuda, pero si no entienden algo, lo que sea, si tienen algún inconveniente, saben que pueden mandarme audio al grupo y nos sacamos todas las dudas, ¿sí? Espero nos veamos pronto, no sabemos cuándo, hasta cuándo vamos a tener estas aulas virtuales. Mientras seguimos en esta situación, nos estamos viendo por este medio. Muchísimas gracias.